Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a hacer una exploración profunda juntos. Tenemos unos extractos de un texto, bueno, bastante particular. Se titula El camino de la pureza. Y el material que tenemos pues se mete de lleno en el concepto de la pureza, específicamente en lo que respecta a relaciones, sexualidad, pero desde una perspectiva podríamos decir moral y también religiosa. Nuestra misión hoy, digamos, es desglosar un poco la definición de pureza que propone este escrito, ver cómo choca, quizás, o se diferencia de las ideas más comunes que andan por ahí, y entender qué implicaciones prácticas sugiere el autor para quienes quieran vivir según este ideal. Es un tema que, la verdad, más allá de las creencias de cada uno, toca fibras sensibles, ¿no? Sobre integridad, decisiones, relaciones. Y para arrancar, para meternos de lleno, el texto empieza con una anécdota, bastante gráfica, de un retiro de escuela superior. Imaginen esto. Piden a los estudiantes llenar una encuesta, anónima, sobre su nivel de intimidad física, usando una escala, ¿viste? Del 1, que eran besos ligeros, al 10, que ya era la relación sexual completa. Y justo después, dos compañeros del autor salen riéndose. Uno le dice al otro que había llegado a un 8, casi 9, y ahí nomás empiezan a nombrar chicas. Esta escena, aunque parezca casual, nos sirve perfecto como punto de partida para agarrar la onda de la perspectiva que el texto quiere como desafiar. Es que esa anécdota, la verdad, es más reveladora de lo que parece, ¿no? Muestra una mentalidad súper centrada en el hasta dónde se llegó físicamente, como si la pureza fuera una especie de juego, ¿viste? Donde la meta es nomás no cruzar la línea del número 10. Estos chicos se sentían de alguna manera puros, o al menos no culpables del máximo, ¿no? Simplemente porque no habían completado el acto. Exactamente. Y justo ahí es donde el texto entra a cuestionar, pero fuerte, esa visión. La llama superficial. Sostiene que la verdadera pureza, desde la óptica que presenta, claro, no se trata simplemente de editar un acto específico, de no cruzar una línea numérica imaginaria, no, más bien la define como una dirección, una determinada y persistente búsqueda de lo que es justo y recto. Así lo dice. Y afirma que esta orientación, digamos, vital, arranca en el corazón, en las intenciones más profundas, y se nota fuera, en la decisión activa de huir de situaciones que podrían comprometer esa rectitud. No es un límite, es un rumbo, es distinto. Me hace pensar en esa frase famosa que le atribuyen a San Agustín, ¿no? Una figura clave en el pensamiento cristiano. Hazme casto, pero todavía no. El autor la menciona y, parece capturar perfecto esa tensión interna, ese deseo de pureza que quizás no es del todo genuino, o que convive con esa satisfacción de cumplir con lo mínimo, ¿viste? O como dice el texto, de forma muy gráfica, coquetear con las tinieblas sin un compromiso real, activo con la rectitud. Es como querer los beneficios, pero sin el esfuerzo, ¿no? Así es. El texto critica muy duro esa actitud de quedarse ahí, al borde, peligrosamente cerca del precipicio, en lugar de apuntar y caminar activamente en la dirección opuesta, hacia Dios y la justicia, según la cosmovisión que maneja. Esta idea de la pureza como una dirección constante y no como una línea fija que podemos bordear es absolutamente fundamental en todo el argumento. Cambia por completo el enfoque de las decisiones de todos los días. Entonces, si la pureza no es solo evitar un acto final, sino una dirección, ¿cómo ilustra el texto el proceso de desviarse de ese camino? Y aquí es donde recurre a un ejemplo bíblico, súper conocido y potente: la caída del rey David con Betsabé. Es una historia que impacta porque a David en las escrituras hebreas no lo presentan como a cualquiera, sino como a alguien notable por su cercanía a Dios. A menudo lo describen como un hombre conforme al corazón de Dios, que en ese contexto significa alguien, digamos, profundamente alineado con la voluntad y el carácter divinos. Y la implicación es clara, ¿no? Si alguien así pudo caer, pues nadie está totalmente libre de la tentación. Y el texto no solo menciona la historia, sino que detalla los pasos de David. Enfatiza que no fue una caída de golpe, sino un descenso, gradual. Es fascinante ver la secuencia que presenta. Mira, primero una decisión que podría parecer, trivial. David decide quedarse en el palacio, en Jerusalén, durante la primavera,
justo la época en que los reyes iban a la guerra con sus ejércitos. O sea, no estaba donde según su rol debía estar. El texto sugiere que ese ocio, esa falta de propósito en ese momento, fue como un primer pasito fuera de lugar. Un primer desvío, sí. Luego, mientras pasea ocioso por la terraza del palacio, ve a Betsabé, la esposa de Urías, uno de sus soldados, bañándose. Y aquí viene un punto que el texto marca como crucial. David elige no apartar la mirada. Satisface su curiosidad inicial. Permite que el deseo empiece a germinar. Otro pequeño paso en la dirección equivocada. Otro paso más, exacto. Después viene la codicia. El pecado, argumenta el texto citando a Jesús, no, en Mateo 5:28, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. El pecado nace como un pensamiento que uno consiente. David, en lugar de rechazar ese pensamiento, se deleita en él, lo alimenta. Lo deja crecer. De ahí pasa a la acción. Manda a buscar a Betsabé y se acuesta con ella. El líder espiritual, el hombre conforme al corazón de Dios, se convierte en adúltero. Y las cosas, bueno, como suele pasar, se complican. Betsabé queda embarazada. David intenta encubrirlo. Trae a Urías del frente de batalla, esperando que se acueste con su esposa y el embarazo parezca legítimo. Pero Urías, que era leal y honorable, se niega a disfrutar de comodidades mientras sus compañeros luchan. El plan falla. Un hombre de principios, Urías. Totalmente. Y finalmente, David toma la solución más terrible. Le ordena a su general que ponga a Urías en la parte más peligrosa de la batalla y lo abandonen ahí, asegurando su muerte. El poeta de los salmos, el rey elegido, se convierte en asesino. El análisis que saca el texto de esta historia es potente, la verdad. La impureza no es un evento aislado, repentino, sino el resultado de un alejamiento gradual de esa dirección de rectitud, de perder el enfoque en lo que el texto ve como el plan de Dios. Empieza con pasos que parecen chiquitos, fuera de ese camino, con pensamientos que no se controlan, con decisiones que parecen menores. Y la pregunta que plantea el material a raíz de esto es muy incisiva y central a su argumento. ¿En qué punto exacto cruzó David la línea de la impureza? ¿Fue al tocar físicamente a Betsabé? ¿Al besarla? ¿O fue mucho antes, allá en la terraza, al tomar la decisión consciente de seguir mirándola y permitir que la codicia echara raíces en su corazón? Esa es la cuestión. Esto refuerza de manera súper dramática esa idea central que venimos charlando, ¿no? La pureza como una búsqueda constante, una dirección activa, no un límite estático que simplemente no hay que pasar. Porque si la pureza se define solo como no tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, entonces, ¿qué impide acercarse peligrosamente a ese límite con todo tipo de acciones físicas o emocionales? El texto argumenta que la verdadera pureza, entendida así como esta dirección hacia la rectitud, implica huir activamente del pecado y la tentación, no jugar coquetamente en sus fronteras. No se trata de medir hasta dónde se puede llegar sin cruzar la raya final. Lo que me parece fascinante aquí es cómo el texto conecta esta idea, que puede sonar abstracta, ¿no? La de dirección, con decisiones súper prácticas y terrenales. No se queda solo en una cuestión de intención interna, del corazón, sino que insiste en que esta dirección se manifiesta, se traiciona a través de acciones concretas, acciones que nos alejan o nos acercan a ese ideal de rectitud que propone. Es un llamado fuerte a la coherencia entre lo que se cree y lo que se hace. Exacto. Y para ilustrar esta conexión entre la convicción interna y las acciones externas, el texto recurre a otra imagen fuerte, esta vez del libro de Proverbios, en la Biblia hebrea. Describe a una mujer adúltera, seductora, que, en la interpretación que hace el texto, funciona como un símbolo de la impureza y de una vida moralmente comprometida. El pasaje de Proverbios advierte que esta figura simbólica a muchos ha hecho caer heridos y que su casa es camino al Seol. Seol, en la antigua creencia hebrea, era como el reino de los muertos. Así que la imagen es la de un camino que lleva a la destrucción espiritual y vital,
Una advertencia muy, muy seria. Y la lección clave que el texto saca de ese pasaje, específicamente del versículo 7:25 que dice, «No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas», es precisamente esa necesidad imperiosa de alinear el corazón, o sea, las convicciones, los deseos internos con los pies, con las decisiones prácticas, el camino que efectivamente elegimos caminar. El texto critica explícitamente a parejas que, por ejemplo, se comprometen de palabra a mantener la pureza en el noviazgo, pero siguen poniéndose a propósito en situaciones de alto riesgo, fomentando niveles de intimidad física que, según esta perspectiva, son prematuros y peligrosos. El argumento es contundente. El camino elegido, las acciones de todos los días, no deben contradecir la convicción que se declara con la boca. Si la dirección deseada es la pureza, los pasos tienen que ir en esa misma dirección. No hay vuelta. Entonces, queda clarísimo que no alcanza con la intención o las palabras. Queremos ser puros, no es suficiente si las acciones van para el otro lado. Y aquí es donde el texto se pone muy práctico. Ofrece consejos concretos para quienes quieran buscar activamente esta pureza. Vamos a ver estos consejos. El primer consejo que presenta el material es respetar el profundo significado de la intimidad física. Y acá establece un contraste bien marcado. Por un lado menciona lo que percibe como una visión más secular o más común, digamos, que a veces reduce la sexualidad a poco más que una función corporal, un impulso biológico o una actividad recreativa no más. Frente a eso, el texto expone su perspectiva. Dios diseñó la sexualidad como una expresión sagrada, poderosa, de la unidad dentro del matrimonio. Algo intrínsecamente valioso y que por lo tanto debe ser protegido y reservado para ese contexto. Es interesante que, para ilustrar este punto, el autor comparte la perspectiva de una amiga suya. Ella le comentaba que, desde su experiencia y la de otras mujeres, actos como besarse apasionadamente o las caricias íntimas tienen un significado muy, muy profundo, que implica una entrega de confianza, del corazón, y que las hace sentir emocionalmente vulnerables. Mientras que, percibía ella, para algunos hombres, estas mismas acciones a veces son vistas más como una simple experiencia física, o un paso en una secuencia, sin la misma carga emocional inmediata. Esta diferencia de percepción, señala el texto, puede ser fuente de mucho dolor y malentendidos en las relaciones fuera del compromiso matrimonial. Tiene sentido. El argumento central que se deriva de esto es que la intimidad física, en cualquier nivel significativo, pertenece intrínsecamente al pacto matrimonial. Esto según la visión del texto, claro. Fuera de ese pacto, se afirma que nadie tiene derecho sobre el cuerpo de la otra persona. La idea que se promueve es que honrar la santidad y el propósito del matrimonio empieza mucho antes de la boda, en la soltería, en el noviazgo. Al tomar la decisión consciente de no robar, así lo llama el texto, es fuerte, esos privilegios íntimos antes de tiempo. Se trata de tratar el cuerpo de la otra persona y la intimidad que se podría compartir con un respeto profundo. Un respeto que refleje el altísimo valor que el texto le asigna dentro del diseño matrimonial. Bien, ese es el primer pilar. El segundo consejo es bastante directo. Establecer un código de comportamiento personal muy alto. Y para ilustrar esto, usa un ejemplo muy conocido en ciertos círculos, el del evangelista Billy Graham. Él y su equipo ministerial tomaron una decisión radical hace décadas: evitar sistemáticamente estar a solas con mujeres que no fueran sus esposas. Esto incluía reuniones, viajes, comidas, todo. A ojos modernos, o incluso para muchos en su época, esto podría sonar exagerado. Excesivo, quizás hasta ofensivo, ¿no? Sí, puede sonar así. Sin embargo, el texto lo presenta no como una muestra de desconfianza, sino como una estrategia clave. Una que contribuyó, dice, a mantener su reputación de integridad intachable a lo largo de una carrera muy pública y extensa. En contraste, lamentablemente, con otros líderes religiosos prominentes que sí se vieron envueltos en escándalos sexuales. La idea de fondo es la de ir más allá de lo estrictamente requerido por las normas morales básicas. No se trata de calcular cuánto te puedes acercar al límite sin caerte, sino de poner barreras de protección bien lejos de ese límite. Es una postura proactiva, no reactiva. La estrategia que propone el texto basada en este principio es doble.
y usa un lenguaje bastante radical. Primero, destruir el pecado en su estado embrionario. O sea, atajar las tentaciones y los pensamientos inapropiados apenas surgen antes de que puedan crecer. Y segundo, huir de la tentación. Cita un pasaje del Nuevo Testamento, 2 Timoteo 2:22, que dice: «Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz». Acá se refiere a las pasiones desordenadas que el texto interpreta como deseos intensos pero mal dirigidos o fuera del control apropiado. El enfoque que defiende el material no es el de probar tu propia fuerza resistiendo la tentación cara a cara, sino el de obedecer activamente el mandato de huir, de alejarte de las situaciones de riesgo. El autor incluso comparte su práctica personal en línea con esto, como preferir salidas en grupo en lugar de citas de pareja uno a uno. Argumenta que estas últimas inherentemente alientan una intimidad física y emocional prematura y crean un ambiente aislado que facilita cruzar límites. Y su consejo para parejas ya comprometidas es igual de estricto. Hasta el día de la boda, literalmente hasta después de haber intercambiado los votos, evitar actuar como si el cuerpo del otro ya les perteneciera. Poner el listón de la conducta física deliberadamente muy, muy alto. Y la lógica que el texto expone para justificar este estándar tan elevado es la siguiente. Argumenta que la interacción física significativa fuera del matrimonio está diseñada biológica y emocionalmente para despertar deseos que, según su perspectiva, no deben consumarse en ese momento. Inicia un proceso natural que está intrínsecamente orientado hacia la unión sexual completa dentro del matrimonio. Usa una analogía. Dice que es como subirse a una autopista diseñada para llevar a un destino específico, la unión matrimonial, pero de la cual no se debe llegar a ese destino final si no se está casado. Cita otros pasajes bíblicos para reforzar esto, como Colosenses 3:5, que llama a haced morir, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, y Santiago 1:14-15, que describe un proceso donde la concupiscencia, el deseo intenso y desordenado, concibe y da a luz el pecado, y el pecado, una vez consumado, lleva a la muerte espiritual, según la interpretación. Por eso, la clave que propone el texto es matar el pecado en su etapa infantil, antes de que haga refuerza y sea mucho más difícil de controlar. Es interesante notar, claro, que el propio rigor de este estándar invita a reflexionar sobre el desafío de implementarlo en la vida real, ¿no? De cómo equilibrar esta cautela extrema con la necesidad humana normal de conexión, de relación social, aunque el texto lo presenta como esencial para la integridad. Muy bien, hemos visto el respeto a la intimidad y el código de conducta elevado. El tercer consejo introduce una dimensión diferente, más comunitaria, que la pureza de otros sea una prioridad. Esto amplía el foco más allá del yo, ¿viste? El texto llama a una responsabilidad mutua. Cita Hebreos 10:24. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. La idea es que la búsqueda de la pureza no es un viaje solitario, implica cuidar activamente el bienestar moral y espiritual de los demás en la comunidad de fe. Y aquí el texto divide la responsabilidad. Ofrece consejos específicos según el género, basados en las percepciones que tiene sobre las luchas particulares de hombres y mujeres en esta área. Para el varón, propone un cambio de rol. Pasar de ser un potencial cazador, alguien que busca satisfacer sus propios deseos, a ser un protector de sus hermanas en la fe. Esto implica, según el texto, desarrollar una sensibilidad hacia lo que considera una mayor vulnerabilidad emocional en las mujeres en el contexto de relaciones románticas o de flirteo. Pide específicamente ser sincero en las intenciones, evitar el coqueteo manipulador o los juegos emocionales para conseguir algo, atención, afecto, intimidad física, y no alentar expectativas románticas si no hay un interés genuino y apropiado. Pone como ejemplo positivo a un tal Matt Canlis, quien, antes de casarse con Julie Clifton, protegió activamente el enfoque espiritual de ella, controlando y limitando sus propias interacciones con ella durante un tiempo. Una actitud que ella luego le agradeció, dice. El objetivo que plantea el texto para los hombres es aspirar a ser alguien a quien un futuro esposo pueda agradecer sinceramente por haber cuidado y protegido el corazón y la pureza de su esposa antes de que ellos se conocieran. Es una vara alta. Sí lo es. Y para la mujer, la responsabilidad descrita es la de ayudar a proteger a los hermanos en la fe.
de ser atraídos o seducidos por esa figura simbólica de la mujer adúltera de Proverbios, que representa la tentación sexual. El texto pide a las mujeres ser conscientes de cómo sus acciones, miradas o incluso su forma de vestir podrían potencialmente despertar lujuria en los hombres, quienes, según la perspectiva del texto, luchan más intensamente con la tentación visual. Hace un llamado específico a considerar vestir de manera recatada, definiendo esto como vestir de forma que no atraiga primariamente la atención hacia el cuerpo. Es importante notar que el texto aclara explícitamente que los hombres son, en última instancia, responsables de su propio dominio propio de sus pensamientos. Eso queda claro. Sin embargo, argumenta que las mujeres pueden ayudar significativamente en esta lucha eligiendo la modestia. El autor incluso expresa gratitud personal hacia las mujeres que toman esta decisión. Bueno, haciendo un balance de todo lo que exploramos, podemos decir que el texto El camino de la pureza nos presenta una visión de la pureza radicalmente diferente a la de simplemente evitar cruzar una línea final. La define como una dirección activa y constante, una búsqueda persistente de la rectitud que, según afirma, nace en lo más profundo del corazón, en las convicciones y deseos, pero que indispensablemente debe manifestarse en decisiones de vida concretas y coherentes. Esta búsqueda implica, como vimos, respetar profundamente el significado y el lugar de la intimidad física, establecer estándares personales de conducta muy elevados, incluso más allá de lo mínimo requerido, y, de manera crucial, asumir una responsabilidad activa por cuidar y proteger la pureza de los demás miembros de la comunidad. Y el texto no termina con una nota de mera obligación o restricción, sino que intenta enfatizar lo que llama la belleza intrínseca de la pureza. La describe como la condición necesaria para acercarse a Dios. Cita el Salmo 24, ¿quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y puro de corazón. También recurre a las palabras de Jesús en Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios, sugiriendo que la pureza interior abre una percepción espiritual más profunda. La presenta además como una protección vital contra la naturaleza inherentemente destructiva de la impureza, la cual, argumenta, empaña el alma y nos impide disfrutar plenamente del amor y la presencia de Dios. Sostiene que la impureza convierte la sexualidad que considera un don sagrado en un juego peligroso y adictivo que esclaviza la mente. La pureza, en cambio, vista desde esta perspectiva, es lo que nos permite ser vasos del Espíritu Santo, es decir, personas aptas para contener y manifestar la presencia divina en el mundo. Es una visión que busca elevar la pureza de una mera regla a una cualidad espiritual deseable y, bueno, hermosa. Al cerrar esta exploración, y considerando todo lo que el texto plantea sobre la pureza como una dirección, y la impureza como esa desviación gradual que empieza adentro, ¿no? Con esos pensamientos, esas pequeñas decisiones, como vimos con David, surge una reflexión interesante. Casi un desafío práctico, diría yo. Si esto es así, si el desvío comienza de forma tan sutil, ¿cómo podría alguien discernir en la práctica, en el día a día, ese primerísimo pensamiento inapropiado, esa primerísima interacción ambigua, esa mínima concesión que ya te está empezando a desviar del camino recto? Mucho antes de que cualquier límite externo obvio esté siquiera a la vista. El texto parece llamar a un nivel de autoconciencia y vigilancia interna constante que, sin duda representa un desafío considerable. Algo en que seguir pensando, ¿no?